Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Buenas tardes, sean bienvenidos a este segmento del Ser Mujer, en el cual hoy vamos a continuar con el tema sobre la confesión, sobre cómo hacer un buen examen de conciencia. Ya miramos algunos puntos, los que nos estuvieron con nosotros el lunes, ya miramos la primera parte sobre este tema, sobre lo que es la confesión. Cada tema y sobre todo cada sacramento abarca muchísima información. Sobre todo qué es el sacramento, qué es cada sacramento y qué nos trae este sacramento, qué bendiciones nos atrae este sacramento. Y también miramos sobre los 5 pasos para poder hacer una buena confesión. Sobre estos 5 pasos que son precisamente, nos decía que son los 5 pasos que usó sobre todo el hijo pródigo. Y el hijo pródigo usó sobre todo, examina su conciencia, se arrepiente, hace propósito de volver al Padre y pide perdón. También paga con buenas obras sus pecados. Esto es bien importante. Para nosotros a veces es muy difícil a veces hacer una buena confesión, porque nos dice que necesitamos nosotros hacer conciencia de nuestros pecados y nos cuesta muchísimo trabajo reconocernos pecadores. Entonces, para podernos reconocer pecadores, necesitábamos, también decíamos, que ir al Sagrado Corazón de Jesús. Y sobre todo, más adelante nos recomienda que necesitamos hacer un viaje a lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros meditamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta lo mucho que sufrió. Y sobre todo, sabiendo que lo hizo por nosotros, que fue por nosotros. Cuando nosotros hacemos este viaje a lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es donde nosotros podemos sensibilizar más nuestra conciencia. Pero otra de las cosas también que podemos hacer es hacer un pequeño ramillete espiritual pidiendo al Señor esta gracia. Esta gracia se la vamos a pedir también a través de nuestra oración personal. Hay que hacer oración personal y pedirle: Señor, aquí está esa pecadora, pero que no puedo reconocer mis pecados y mucho menos me duele el haber pecado. Cuando nosotros en este caso adquirimos esta gracia, fue precisamente porque le pedimos al Señor que nos concediera esta gracia. Sobre esto podríamos también hablar muchísimo. Es muy extenso este tema, sobre todo en este paso, ¿verdad?, de reconocernos pecadores. Porque, mis hermanos, a veces vamos al sacramento de la reconciliación, pero a veces lo hacemos no por el dolor de haber lastimado a nuestro Dios, a nuestro Padre que tanto nos ama. A veces vamos a la reconciliación por remordimientos, y estas dos cosas son muy diferentes, hay mucha diferencia. Entonces, por esta razón necesitamos directamente pedirle a Dios que nos dé dolor de nuestros pecados. Entonces decía que hay que
hacer un pequeño ramillete espiritual, ofreciéndole al Señor que nos conceda esta gracia, rezando, por ejemplo, el rosario a la Virgen María, que nos ayude, haciendo obras de caridad, ofrecer todo lo que nosotros como católicos podemos ofrecer al Señor, incluyendo ayunos, para que de esta manera el Señor nos conceda esta gracia. Entonces, necesitamos entrar precisamente a esto para poder nosotros hacer una muy buena confesión. Entonces, vamos a ver ahora sobre lo que es ya el examen de conciencia, que precisamente el examen de conciencia es, después de haber orado y haber ofrecido al Señor ese ramillete espiritual, es entrar, sobre todo pedirle al Espíritu Santo que me ayude ahora sí a entrar a mi conciencia, para que Él ilumine con su luz y con su gracia mi conciencia, para que yo pueda ver con claridad aquellas faltas con las que yo he ofendido a Dios. Y sobre todo, no solamente a Dios, hemos ofendido, hemos lastimado a nuestro prójimo. Hemos ofendido, hemos lastimado a nuestros padres, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos de comunidad. Entonces, todo esto el Espíritu Santo nos va a revelar de qué manera nosotros hemos ofendido y hemos lastimado. Y es ahí donde empezamos a reconocer con humildad que verdaderamente hemos ofendido y hemos lastimado a Dios. Entonces es cuando ya podemos empezar. Yo recomiendo siempre, cuando en este caso trabajamos con lo que es el examen de conciencia, que siempre está basado en los 10 mandamientos. En los mandamientos está basado en las obras de misericordia. Y entonces es necesario ahora sí agarrar un cuaderno y una pluma y empezar a escribir aquellos pecados que reconocemos basados en los 10 mandamientos. Y es de esta manera que vamos a ir al sacramento de la reconciliación o de la confesión. Vamos a ir ya preparados, ya solamente para leer los pecados que he cometido. Y así va a ser más fácil, y sobre todo porque la mayoría de las veces nos sucede que cuando vamos al sacramento de la reconciliación, nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza, y con todas estas cosas se nos olvidan nuestros pecados. Entonces, por esta razón necesitamos hacerlo de una manera muy especial, por escrito. Aparte de revisar precisamente los 10 mandamientos, también necesitamos revisar nuestra conciencia de nuestro pasado. Dentro de nuestro pasado hay muchos pecados que están escondidos, que están muy bien guardados. Y sobre todo cuando nosotros hemos dicho, mi pasado ya se quedó atrás. Sí, eso hemos dicho, porque yo les digo, les pongo el ejemplo, que cuando nosotros en nuestra casa tenemos un cuarto de tiliches, a veces guardamos cosas que sí nos sirven, pero que en el momento no nos son útiles, y las vamos guardando para cuando nos sirva. A veces tenemos lleno ese cuarto de tiliches. De igual manera, en lo espiritual, de igual manera hacemos esto. A veces hemos tenido experiencias dolorosas, experiencias vergonzosas, y entonces tratamos de esconder ese pasado, porque nos da vergüenza, porque no queremos estarlo recordando, pero no hemos resuelto esos problemas, no hemos perdonado
No hemos trabajado en esas áreas que de alguna manera nos está haciendo daño. Entonces, yo siempre recomiendo que en este caso es necesario primeramente sacar esas cosas que están ahí escondidas, esas cosas que me dan vergüenza, esas cosas que me dan dolor. Debo de tener, así como ya le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine, de igual manera que me conceda la gracia, que me conceda el coraje que necesito para poder enfrentar ese pasado. Es cierto que muchas de las cosas que voy a sacar no son mis pecados, pero que sí te va a ayudar porque son heridas. Y qué mejor que sacarlas dentro del sacramento de la reconciliación. Claro, siempre y cuando sea con una cita, con un sacerdote, y de esta manera que te dé el tiempo adecuado. Porque la mayoría de las veces, a veces vamos y medio nos confesamos, medio decimos cosas, y por desgracia a veces ni siquiera confieso mis pecados. A veces estoy confesando los pecados de mi esposo, los pecados de mis padres, los pecados de aquellas personas que me dañaron, mucho menos los míos. Entonces, no perdamos el tiempo. Nos vamos a una primera pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos con este tema, la continuación de lo que hicimos el lunes sobre el examen de conciencia. Y te decía que abarca mucho lo que es la información de cada sacramento. Entonces, ¿qué es el examen de conciencia? Pues se supone que es examinar, ¿verdad?, nuestra conciencia, pero te voy a leer lo que nos dice el Papa Juan Pablo II en 1979. Nos dice: examinarse significa recordar las cobardías que hemos tenido para obrar el bien y evitar el mal. Recordar nuestros descuidos, negligencias y pecados. Recordar nuestra falta de fe, de esperanza y de caridad. Y recordar si estaremos pensando como simples criaturas materialistas y mundanas, como reprochaba Jesús a San Pablo en Lucas 18. Convertirse es buscar el perdón en el sacramento de la confesión y ahí tratar de obtener la fuerza de la gracia sacramental para volver a empezar cada vez nuestra tarea de dominarnos y de ser mejores. Esto es lo que dijo Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Entonces decíamos que este examen de conciencia debe estar basado en los 10 mandamientos. Es revisar cada mandamiento, pero no sin antes
pedirle al Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo nos ayude a revisar cada mandamiento. De igual manera también decía sobre las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. ¿Cuáles son las obras de la misericordia? Tal vez a veces podemos saber lo que son los 10 mandamientos, pero muy pocas veces hemos revisado lo que son las obras de misericordia. Entonces nos dice que las obras de misericordia son 14, 7 espirituales y 7 corporales. Primera de las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y los muertos. Entonces nos damos cuenta, si revisáramos juntos estas obras de misericordia que son las espirituales, entonces ya revisaríamos: ¿he enseñado al que no sabe o he omitido? He pecado de omisión, no enseñando al que no sabe. Digo, bueno, pues el que no sabe que vaya y pregunte. A veces tendemos a decir esto, ¿no? De igual manera, dar un buen consejo al que lo necesita. Y decimos, no me voy a meter en lo que no me importa. Claro que cuando es necesario hay que dar un consejo, etcétera. Entonces, pero también vamos a revisar lo que son las corporales, que son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar a los presos, regalar vestido a los pobres y dar posada al peregrino. También dar sepultura a los muertos. Por eso es importante revisar bien lo que son las obras de misericordia. Inclusive te comparto que a veces yo he revisado el Padre Nuestro, y a través del Padre Nuestro también podemos hacer un muy buen examen de conciencia. Revisando cada frase, puedo darme cuenta si verdaderamente le estoy dando la gloria, si verdaderamente estoy amando al Señor como Padre. Entonces, debemos de entrar pues a examinar nuestra conciencia. ¿Cómo debemos hacer ese examen de conciencia? Decía que necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son los pecados nuestros que más le están disgustando a Dios. Segundo, vamos repasando los 10 mandamientos para saber qué faltas hemos cometido contra ellos. Por ejemplo, el primer mandamiento: ¿me acuso o me levanto sin rezar? ¿Me avergüenzo de aparecer creyente ante los demás? ¿He creído que Dios no me va a ayudar? ¿He creído en supersticiones? Por ejemplo, la mata de savia, riegos, sales, brujería, etcétera. Son multitud de cosas que nosotros podemos revisar. También lo vamos a encontrar, este examen de conciencia, muy bien explicado en lo que es en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, necesitamos revisar, es una serie de cosas que hay que revisar sobre cada mandamiento. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que verdaderamente no hemos hecho un buen examen de conciencia, que solamente hemos cumplido a veces, por desgracia, un requisito solamente. Por ejemplo, que cuando vamos a ser padrinos, dicen, bueno, pues tengo que confesarme porque me dijeron los compadres que pues tengo que ir a confesarme. Pero a veces voy y digo 2, 3 cosas, siendo que toda mi vida me la he llevado tal vez fuera de Dios. Entonces, pues yo creo que a veces nosotros mismos
nos queremos hacer tontos, porque verdaderamente el hacer un buen examen de conciencia requiere de un buen sacrificio, de dedicarle tiempo a este momento para poder hacer un buen examen de conciencia. Sobre todo decía que a través de un ramillete espiritual, a través de oración, de pedirle: Señor, dame ese dolor de mis pecados, Señor, dame el conocimiento de ellos y dame el dolor de mis pecados. Y cuando el Señor nos da el dolor de los pecados, entonces ya será muy fácil escribir todo eso que voy recordando. Y repito, es bien importante que nosotros saquemos aquello que está guardado, porque necesitamos despojar, hacer ahora sí una limpia general en nuestro corazón, de manera que venga el Señor a reinar en nuestras vidas, pero que verdaderamente Él tenga su trono en nuestro corazón, porque de lo contrario le vamos a decir que ahí haga su trono en nuestro corazón. Pero ¿qué hay alrededor de ese trono todavía? El Señor merece lo mejor. El Señor merece lo limpio, lo puro y lo santo. Es cierto, mis hermanos, que somos pecadores y muy, muy, muy pecadores, sí. Y si quieres yo más, pero para esto precisamente tenemos a este Dios misericordioso, que cuando acudimos a Él pidiéndole perdón de corazón, Él nos da ese perdón. Él nos da ese perdón. Quiero compartirte, se me viene a la mente, por eso te lo voy a compartir. En una ocasión que estaba confesándome, para esto yo había hecho un curso, ¿verdad?, de evangelización liberadora, y nos estaban enseñando cómo sacar las cosas de nuestro pasado. Entonces yo le dije: Señor, pues he sido muy dañada, he sido muy lastimada, hay muchas heridas, pero ¿por qué son esas heridas? ¿De dónde me vienen esas heridas? Y entonces empecé a buscar las razones de por qué venían esas heridas. Y lo que te digo, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y Él nos recuerda. Él saca al descubierto todo aquello que está escondido. Entonces recuerdo muy bien que yo estaba recordando que le tenía un resentimiento a mi madre cuando mi madre me dijo: ¿sabes qué, hija? Ya no puedes ir a la escuela porque tienes que ayudarme a sacar a los más pequeños adelante. Y yo traía una herida porque yo me sentía de alguna manera frustrada. Y recordé en ese momento, el momento que mi madre me dijo estas palabras. Recordé el lugar y las palabras de cómo me lo dijo mi madre. Y ahí pude perdonar a mi madre. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta
32 50 13-78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este tema ahora sobre lo que es el examen de conciencia. Entonces decíamos, ¿verdad?, que es necesario sacar todas esas heridas, todos esos recuerdos y sobre todo enfrentarlos, te decía, porque necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Te contaba ese testimonio cuando yo al confesarme recordé precisamente que mi madre, el día, el momento, el lugar, me miraba hasta con, ahora sí, el color de la ropa que traía. Entonces, precisamente el momento en que me dijo mi madre, ya no puedes ir a la escuela, esto me causó una grande herida. Después vemos nosotros qué consecuencias nos traen estas heridas. De ahí que precisamente traemos actitudes raras que a veces decimos, ¿de qué me viene esto? ¿De qué herida me vienen estas actitudes? Y cuando nosotros descubrimos esa herida y quién o qué fue lo que nos causó, entonces hay que enfrentarla para poder pedirle al Señor que nos sane. Te decía, en ese momento que yo recordé esto, yo estaba precisamente en el momento que me estaba confesando, y entonces le dije, Padre, quiero perdonar a mi madre de esas palabras que ella me dijo, me hirió muchísimo, porque yo ya no podía ir a la escuela. Y entonces, en ese momento, yo le dije al sacerdote, me duele mucho por estas palabras, pero la perdono de todo corazón, la perdono de todo corazón. Pero hay casos mucho más fuertes. Yo creo que a veces nos va a costar trabajo, sí nos va a costar trabajo perdonar, pero mis hermanos, el Señor nos otorga esa gracia que necesitamos para poder perdonar lo que sea, lo que sea. Te pongo otro ejemplo. Un hermano, ya hace muchísimos años lo conozco, y cuando le mataron a uno de sus hijos, entonces claro que no faltaba, y que era lo normal que tenía que hacer, denunciar, y que ese hombre pagara con cárcel lo que había hecho. Mas sin embargo, él ni siquiera levantó una denuncia. No levantó una denuncia, no sé si pagó o no, pero él no levantó ninguna denuncia. Dijo, yo le voy a dejar esta justicia a Dios, que Dios la cumpla. Claro que es cierto, no todos somos iguales, pero el Señor, conforme nosotros nos abandonamos en Él, Él nos va guiando, Él nos va moviendo. Y es cierto, yo creo que nosotros a veces queremos tomar venganzas, pero nada se compara con la justicia de Dios. Entonces es preferible la justicia de Dios y no la nuestra, porque a veces nos hacemos justicia y vamos a quedar llenos de amargura, llenos de sentimientos, de odios, de rencores, etc. También necesitamos, mis hermanos, revisar los 7 pecados capitales. Entonces, nos dice sobre los pecados capitales, me dejo dominar por el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira o la pereza. Y esto es precisamente estos pecados que hay que revisar y que hay que confesar. Quiero hacer también una aclaración. A veces nos recomiendan que confesemos
que confesemos solamente los pecados mortales, los pecados graves. En este caso estamos hablando del orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, la pereza, etc. Pero, o otros pecados más graves, como es el aborto, por ejemplo. Pero también cuando nosotros ya hemos tenido una experiencia en el Señor, claro que nos cuidamos lo máximo de no caer en pecado mortal, en pecados graves, que solamente caemos en cosas pequeñas, pero que aún estas para nosotros es importante confesarlas, porque para nosotros nos ayuda en el crecimiento espiritual. Entonces, a veces sí nos van a decir sacerdotes, pues que solamente confesemos los pecados mortales, pero yo creo que hay que tener un diálogo con el sacerdote, ¿verdad? Y que él pueda conocernos. Por eso es importante en este caso confesarnos con nuestro párroco, y de esta manera que él nos conoce, pues él nos va guiando, nos va conduciendo a través de irnos conociendo. También vamos a ver, dice, además vamos a recordar cuáles son las faltas que más cometemos y por qué las cometemos. ¿Por qué he sido de mal genio? ¿Cuántas veces? ¿Por qué será? Porque porque no descanso, o porque me preocupo mucho, como si Dios no cuidara de mí, o porque me disgusto por pequeñas, a veces por pequeñísimas cosas nos disgustamos. O sea, hay actitudes, como ya decía, hay actitudes que no entendemos de dónde nos vienen, y precisamente ahí, ahora sí que Dios tiene solución para todo tiene solución. Cuando nosotros dentro de nuestra oración personal, nosotros vamos descubriendo actitudes raras que tenemos. Por ejemplo, esto que, Dios, qué raro, me molesta que digan esto o que hagan esto, pero ¿por qué me molesta? O sea, debo de buscar cuál es la razón, ¿por qué me molesto? ¿Por qué me incomoda? ¿O por qué me hieren con tanta facilidad? Y entonces tengo que pedirle al Espíritu Santo. Precisamente también hay un librito que se llama Un rayo de luz, lo cual contiene oraciones al Espíritu Santo, y es ir ante Jesús sacramentado y decirle: Señor, mándame un rayo de tu luz. Señor, aquí está mi corazón, enciéndelo con tu luz. Dame tu gracia de saber cuál es la razón de estas actitudes mías. Sobre todo cuando sabemos que son actitudes negativas. Cuando nosotros le pedimos este regalo al Señor: báñame con tu luz, Señor. Dame tu luz, dame tu gracia, Señor. Quiero ver qué es lo que me está dañando, lo que me está incomodando. ¿Por qué hago esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y el Espíritu Santo nos va a revelar la causa. Él nos va a revelar la causa. Entonces, por esta razón necesitamos, pues, en este caso, ir precisamente a lo que es la oración personal y lo que es al Espíritu Santo para pedirle su luz. También, ¿cuáles de mis pecados será el que más le está disgustando a Dios? A veces tendemos hasta a decir nosotros: yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios está enojado conmigo. Pero es que no le hemos dedicado tiempo a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia a veces está turbada, está perturbada, está equivocada. Sí, por eso decíamos el lunes que sobre estas conciencias que cada uno tenemos diferentes conciencias, y conforme, por ejemplo, hablábamos de la conciencia relajada, por ejemplo, hay personas que aunque sea pecado no lo ven pecado, o la conciencia estrecha, también hablábamos que a veces en esta conciencia tan estrecha todo lo ven que es pecado. Entonces tenemos que
que revisar también qué clase de conciencia tenemos. Y precisamente para esto están nuestros pastores, para que nos ayuden, para que nos encaminen hacia Dios, para que tomados de la mano con Él, caminemos hacia el Señor y estar abiertos a sus consejos, y de esta manera nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. De lo contrario, vamos a tener años y años y años caminando. Decimos, yo tengo 20 y tantos años, yo te puedo decir, tengo 20 y tantos años ya en el Señor. Y entonces muchas veces nos han dicho los sacerdotes, muéstramelo con hechos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en esos 20 y tantos años? ¿Verdaderamente estás creciendo espiritualmente o estás ahí como decía mi mamá, a veces ahí en una mata aturrada? Esto quería decir que hay plantas que ni crecen ni se secan, ahí nada más están. Y a veces aunque están verdes, pero ni crecen ni se secan. Y así está a veces nuestra alma. Así está nuestra alma. Por eso debemos de dedicarle tiempo. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya a ir concluyendo en este tema que es bien amplio, pero que estoy tratando de alguna manera los puntos más importantes. Que esto podemos sacar varios temas de este sacramento de la reconciliación o confesión, como quieras decirle. Entonces, también nos dice, no nos examinemos únicamente del mal que hemos hecho, sino también del bien que pudimos hacer y no hicimos. Pecado de omisión. Entonces, a veces cuando yo les he dicho, por ejemplo, en este caso, cuando alguien me pregunta cómo o me dice cómo puedo hacer una buena confesión, yo le doy unas hojitas sobre los 10 mandamientos y de esta manera yo le explico, ¿verdad?, cómo debe de hacer este examen de conciencia. Entonces, pero a veces la persona tiene miedo enfrentarse sola y a veces es muy fácil que haga a un lado esta tarea de hacer un examen. Pero cuando yo en este caso les aconsejo, les digo, bueno, ya es bien importante que tú recuerdes las heridas y que perdones
a quien te ha ofendido, que perdones a quien te ha ofendido, pero que también tú pidas perdón a quien tú has ofendido. O sea, son los dos pasos juntos, no solamente perdonar a quien me ha ofendido, no, sino deben de ir los dos pasos juntos, perdonar y ser. Y además también es importante revisar de qué cosas yo no me he perdonado, porque a veces tendemos a hasta autocastigarnos, y esto es lo que hay que revisar, porque a veces son estos pecados o estas faltas que nos llevan a una depresión, porque más que trabajar con un examen de conciencia nos estamos autocastigando. Entonces no es esto lo que debemos hacer, sino debemos de revisarnos y perdonarnos, porque hemos cometido muchos errores y te repito, todos somos pecadores, por eso todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Hay personas, dice, que no matan ni roban, pero también piensan los días sin hacer favores. Y nos pone el ejemplo del rico Epulón del Evangelio. Dice, no se fue al infierno por ser asesino ni ladrón, sino por haber podido ayudar a Lázaro y no haberle querido ayudar. Entonces, debemos de pensar muy bien en estos ejemplos que nos da las Escrituras, y que ahí es precisamente donde nos demuestra, ¿verdad?, que verdaderamente hay un infierno, hay una condenación, pero que no, en este caso, no es tanto en lo que vamos a estar pensando, sino hay que pensar en la misericordia de Dios, hay que confiar en la misericordia de Dios. Y también tenemos otro ejemplo muy claro, que es Jesús y la pecadora. Esa mujer pecadora, dice, vino una pecadora y arrodillándose, bañaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Jesús dijo, le quedan perdonados sus muchos pecados, porque demuestra mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Mujer, tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Pero ¿cómo iba esta mujer? Iba arrepentida, y era por eso que no hallaba, no encontraba la manera de cómo, ahora sí, de cómo tratar a Jesús. Dice, le besaba los pies, ahora sí se los lavaba con sus propias lágrimas, le secaba las lágrimas con el pelo, y no encontraba de qué manera reparar el corazón de Jesús por sus muchos pecados, dice. Entonces, de esta manera nosotros también, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros, cuando el Señor nos regala este gran don del dolor, del arrepentimiento, qué es lo que hacemos? Pues te lo voy a decir, que cuando nosotros vamos por ejemplo, por primera vez a un retiro del querigma, del primer anuncio, es donde nos llevan y nos ayudan a tener un encuentro personal con Jesucristo. Cuando tú escuches una invitación sobre un retiro del querigma o del primer anuncio, asiste, a eso te van a ayudar, a ir a un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, es precisamente lo que experimentamos: dolor de haber ofendido a Dios. Y por eso muchas veces por ejemplo, en los testimonios, a mí me fascina cuando terminamos el retiro y dice, ¿quién quiere dar testimonio? Y cuando estos hermanos dicen,
todo lo que en este caso traían, y a veces ahí mismo se confiesan de sus muchos pecados. Yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo hice esto, yo hice el otro. O sea, lo que quieren es, ahora sí, dar a saber que verdaderamente han tenido un encuentro personal con Jesucristo y que Él les ha iluminado su vida, y de esta manera pueden sacar lo que en este caso tanto estorba. Y es entonces cuando decimos, Señor, perdóname. Yo recuerdo cuando hicimos nuestro retiro, mi esposo y yo como pareja, yo ya lo había hecho sola hacía 2 años y nos invitaron a ese retiro. Entonces, cuando precisamente él tuvo su encuentro personal con Jesucristo, lo único que decía, Señor, perdóname por esto y esto y esto otro. Y aparte, pues acababa de tener una vida muy difícil, había cometido graves pecados, ¿verdad? Como era el adulterio. Entonces, él le pedía perdón al Señor, le decía, Señor, perdóname. Y luego me decía, Belén, perdóname de la manera en que te he ofendido, te he fallado, perdóname. Pero lo decía llorando. Entonces, ¿quién no puede compadecerse cuando en este caso va uno así ante la presencia del Señor? Claro que el Señor es lo que espera de nosotros, y es precisamente cuando nos dicen, ¿verdad?, que es verdaderamente una muy buena confesión, sobre todo con una contrición verdadera. Y es esto a lo que el Señor nos invita para ser verdaderos cristianos. Pues vamos a pedírselo al Señor, Es cierto que he caminado bastante ya en el Señor, que también he recibido muchas gracias y muchas bendiciones, pero también es cierto que he cometido muchos errores, pero que estoy en esa lucha. Estoy en esa constante lucha de poder permanecer, de poder perseverar y sobre todo de ser mejor persona. Por eso estoy aquí ahora contigo, deseando también que recibas esas gracias y esas bendiciones. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, en esta tarde, Señor, yo te doy las gracias por este día, por esta tarde. Te doy las gracias, Padre, sobre todo por ayudarnos a hacer un examen de conciencia. Por eso, Padre, en esta tarde yo quiero pedirte, Padre, especialmente por mis hermanos, por mis hermanas, que a veces desean de todo corazón hacer un buen examen de conciencia. Padre, yo te pido de todo corazón, y me incluyo en esa lista, Señor, para pedirte, Señor, que nos concedas la gracia del conocimiento de nuestros pecados, de nuestras faltas. Sobre todo, Padre, de esos pecados con los que más te hemos lastimado, con los que más te hemos ofendido. También, Padre, de aquellos pecados con los cuales hemos lastimado a nuestros padres por no honrarlos como tú nos aconsejas. Padre misericordioso, al igual que el hijo pródigo que llegó ante tu presencia avergonzado, queremos también en esta tarde venir ante ti avergonzados de la manera en que te hemos ofendido, te hemos lastimado a ti y a nuestro prójimo. Pero sobre todo, Padre, hoy quiero pedirte una gracia muy especial para todos aquellos hermanos que en estos momentos, Señor, tienen sentimientos de culpa y que no se pueden perdonar.
Yo ahora, Padre, en el nombre de Jesús, reclamo esa bendición para esas personas, para que esas personas queden liberadas. Gracias, Padre, porque sé que tú lo puedes hacer, porque sé que tú lo has hecho. Te alabo y te bendigo, Padre, y te doy las gracias. Bendito seas, alabado seas por siempre. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos proteja de todo mal. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Señor.